Vamos a ver. Bien. Soy yo, cada vez somos menos en los grupos conectados. Sí, cada vez son menos. Pasa en todas las materias, en todas las carreras. Bien, a ver, esperamos un ratito y continuamos, ¿sí? Bueno, Creo que eran más hace ratito. Sí, me falta Mica. Creo que están golpeando. ¿Se pueden ir a fijar? hace un rato acá estaban dando de la estafa virtuales, pero esta semana estuvieron terrible estuvieron. Están entrando de los bancos, a través de todas las empresas de lo que sea, ¿no? No sé cómo hacen. ¿Una posibilidad tienen para tirarte? Bueno, es lo que pasa con lo que serían los delincuentes. Se les hace fácil todo. A diferencia del criminalista, más allá de que nosotros podamos considerar que el delincuente son personas de escasos recursos, son personas que no han terminado lo que sería la escuela, y todas esas cuestiones que muchas veces ahí está Mica. Y todas esas cuestiones que siempre nosotros como que bajamos a lo que serían estas personas, ¿sí? Su cabeza va mucho más allá, ¿sí? En donde entonces se buscan la forma de poder cometer ciertos tipos de delitos, ¿sí? Porque quizás nosotros ahora cuando vamos a buscar la dirección IP de alguna de estas personas que cometieron estas estafas virtuales, nos damos que están dentro de una cárcel, ¿sí? Entonces, que están cometiendo, o sea, están pagando ya una condena quizás de otro tipo de delito, pero buscaron la forma de seguir jodiendo a la gente aún estando dentro de la cárcel, básicamente. ¿Sí? En cuanto, entonces, al delincuente, nosotros estábamos hablando recién de que existe una tipología de delincuentes, ¿sí? ¿Cuáles piensan ustedes que son esos tipos o modelos de delincuentes? Había logrado subirse un barco, pero no estaba ni cerca de estar a salvo. Había ocurrido un tsunami y eso seguía en el memoir. ¿Qué piensan? Digamos, serían los ladrones, gente, irresponsables. A ver, antes de que comiencen ahí a que les comience a salir un mito por sus cabecitas. Gracias. ¿Un delincuente y un criminal son lo mismo? No. Depende del delito que cometan. Claro, no son- Bueno, en realidad es lo mismo porque cometen un delito los dos. Y son delitos. A Porque un ver, criminal que hace, comete un delito. El delincuente delinque, que es lo mismo, ¿no? No noto la diferencia. no notas la diferencia. Yo O sea que si digo, viene un delincuente y un criminal, vos no vas a notar la diferencia. yo sí, robame todo Ah, el ¿vos no, decís de la fachada o de la No, acción? digo, si es lo mismo un delincuente que un criminal, es lo que les estoy preguntando ahora. no, ¿Por qué no?
Llévate todo lo que quieras, pero no me mate. Violame si Pero un querés, pero no. Pero un delincuente no solamente roba, puede hacer otras cosas también. Un delincuente no solo roba, claro. ¿Y el criminal? Ya directamente va con intenciones de matar. O si lo tiene que hacer, no hace. Pero el criminal no solo mata tampoco, ese es el tema. O el delincuente no solamente roba y el criminal no solamente mata. A eso es lo que yo voy. El criminal se puede convertir en delincuente y el delincuente en criminal. Eso quiero decir yo. No sé si A se ver. El que entiende. mató una vez después gusto. El que mató una vez después le tomó el gusto y lo quiere seguir haciendo. ¿Y ese qué es? Un criminal. 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 Que lo atiende un criminalista. ¿Y el delincuente? Un Y que criminólogo. acá Para acá mí es lo funciona, mismo. acá funciona una oficina que se llama Patronato Deliberado. El delincuente. Cuentista. Tipo, suena a cuenta propista, digamos. Ese paga puto. A ver, ¿ustedes piensan que es lo mismo que un médico, que hay un médico generalista y después hay otro que se especializa en ciertas dolencias? Por eso habría una diferencia entre delincuente y criminal. Para mí hay diferencia. Para mí no. Bien. Para Marcelo hay diferencia, para Ada no. Luciano. Sí, Moni, los dos violan la ley, pero hay diferencias. no son lo mismo para vos. No. Ángel. Micaela. Para mí todos son Dios malos. santo. Para mí son todos malos. Peores que otros, a menos que sean inocentes. A ver, y si vamos a los conceptos, ¿qué sería la delincuencia y qué sería la criminalidad? A ver si pueden sacarlo por ese lado. Delincuencia, cualquier acto que sea de robar o hurtar o un daño. Y criminal es cuando ya hay una muerte de por medio. Hay una intención. Pero ¿cuántos han habido que iban a robar y terminaban matando? Cometieron Sí, acto buen criminal derecho. igual. Sí, Mirá como a la profe lo que le pasó, que uno le quería robar y el otro iba con la intención de no robarla, pero sí de matarla. sí, era ¿Entendés? el impulsor. Perdió la paciencia. No sé, profe, ya. A ver, vamos con los conceptos. Si yo les digo que la delincuencia sería el concepto de los actos ilegales que van en contra de las normas sociales. Y la criminalidad hace referencia al conjunto de delitos o actividades delictivas. Es lo mismo. Porque en los dos hay una conducta que va en contra de las leyes. ¿No? Repito, la delincuencia es el concepto de los actos ilegales que van en contra de las normas sociales o legales, ¿sí? Sin que nosotros podamos especificar necesariamente la gravedad del delito. La delincuencia básicamente
puede ser desde una infracción hasta un delito más violento, ¿sí? Y la criminalidad sería al conjunto de delitos o actividades delictivas dentro de una sociedad y que incluyen, en este caso, lo que serían no sé, factores delictivos, tasas de criminalidad y la aplicación de la ley para prevenir este tipo de actividades. Eso sería en base a estos dos conceptos. Entonces, la pregunta la vuelvo a hacer. ¿Un delincuente y un criminal son lo mismo? No, pero sí. Claro. Porque yo me suena a crimen el otro. Entonces como que alguien puede robar, pero no tiene intenciones de matar. Pero Cada vez termina que matando, Marcelo, y comete un acto criminal. A ver, les doy una ayuda dentro de lo que es criminalística. ¿Recuerdan que hablábamos dentro de criminalística del lugar de los hechos y la escena del crimen? Sí. ¿Cuál era qué era lo que pasaba para que nosotros determinemos, por un lado, el lugar de los hechos y qué es lo que acontecía para que sea escena del crimen, para que el lugar de los hechos cambie de nombre? El lugar donde se encuentra el cuerpo. El cuerpo, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos hablando de que tanto la criminalidad como la delincuencia, ¿sí?, son también acciones delictivas, ¿sí?, pero una es más organizada que la otra, ¿qué piensan? Si yo voy, a ver, si yo voy y mato a una persona, ¿soy un delincuente o soy un criminal? Criminal, Criminal. que estás matando. Un criminal. Es un acto delictivo, pero es un acto delictivo más violento, ¿sí? Entonces, esa sería la característica fundamental para que un delincuente pase de ser delincuente, suba un escalón y se convierta en criminal, ¿sí? El realizar actos más violentos, ¿sí? No es lo mismo que te saquen una cartera, ¿sí?, a que por robarte la cartera te asesinen, ¿sí? Entonces, ahí nosotros estamos viendo que son similares las acciones, ¿sí?, pero una va un poco más allá. Entonces, tenemos primeramente un delincuente que va únicamente y te saca la cartera, y ya va el otro que está más engañado, quizás. Entonces, si vos no le querés dar la cartera, va y te asesina, ¿sí? Ahí es en donde ya se convierte en lo que sería un criminal. ¿Se entiende? Sí. Ahora, ¿por qué un delincuente se convertirá o se convertiría en criminal? Porque vieron que muchas veces pasa que hay delincuentes, ¿sí?, que obviamente se dedican a realizar acciones delictivas pequeñas, pero llega en un momento en donde ya se convierten en más violentos. ¿Qué sería lo que los motiva a dejar de ser delincuentes para convertirse en criminales? La impunidad. Y ser más respetado. Porque eso cuando entran en la La calle, impunidad. sabe que entran, ya tienen otro escalafón. La impunidad, profe, porque tienen un poco más de respeto. Claro. Dentro de quizás las pandillas en las que se relacionan. ¿Qué es lo que pasó con Sierra Chica? Estaban presos por
pero después Ahora, otro nivel. ¿ustedes qué piensan? Porque quizás nosotros estamos viendo ahora que dentro de lo que son los delincuentes, estamos viendo muy superficialmente lo que son los robos, los hurtos, desde el robo, desde el robo de un vehículo o quizás una bicicleta que estaba estacionada, digamos, van y se la llevan, ¿sí? A quizás hablar de una persona que puede pensar estratégicamente el cómo secuestrar y asesinar a una persona. Como es el caso de, por ejemplo, el petiso orejudo, que él Sí. directamente cometía asesinatos. Mm, ¿Qué piensan? ¿Criminal se nace o se hace? Uy, qué pregunta. En el caso que conozco se hicieron, que es los Joclender. Se Ellos estaban hicieron. en una familia que tenían la plata, hiper plata. El padre era un VIP, pero En mi tenía, pensamiento también. y lo mataron, los dos hermanos los terminaron matando los padres. No tenían necesidad económica, nada, los mataron. Pero algo los llevó a cometer el delito, ¿no? Tiene que haber un motivo, un punto de partida, un quiebre para que vos, porque no cualquiera persona viene y mata a sus padres porque Bueno, sí. Tiene que haber un antecedente de algo que los llevó a cometer el delito, ¿no? y la madre ofrecía su servicio cuando hacían los negocios de armas. Bueno, ahí va a estar el punto. Bien, ahí Ángel Con el hijo. dio un pequeño indicio, quizás, Vamos, vamos. Por eso, en cuanto a una enfermedad mental, por ejemplo. sé qué dijo. Enfermedad mental. ¿Ustedes qué piensan? ¿Eso te puede llevar a convertirte en un criminal? Sí, puede ser, sí. sí. No escuché, profe, ¿cómo? ¿Que una enfermedad mental te puede llegar a convertir en criminal? La señora que mató a su familia. O por ahí una persona está obsesionada con otra y llega a cometer el delito. Bien. Básicamente, nadie nace siendo criminal, ¿sí? El criminal se va haciendo Se hace. a medida de que, obviamente, comienzan a suceder cosas que te llevan a cometer ciertos delitos, ¿sí? En este caso, nosotros hablamos de que el criminal es quien comete ya delitos violentos, ¿sí? Puede ser también dependiendo de los factores que los rodea, como dice Mica, y Ángel también dice que, por ejemplo, les gustan tanto las uñas, ¿sí? Al punto de que las arranca, ¿sí? Porque, ¿cómo se dan estas situaciones, ¿sí? Hay muchos criminales, ¿sí? Sobre todo los que llevan casos seriales, en donde algunos matan y conservan, ¿sí? El cabello de sus víctimas, que ya las hace estudiarlas y quizás no llega a abusar de sus víctimas, pero sí a asesinarlas para quedarse o con el aroma de los cuerpos, con algún rasgo particular que puedan llegar a tener, ¿sí? Como puede ser el color de cabello, tipo de cabello, entre otras situaciones que obviamente se van dando y muchas veces se llega a pensar que parten desde una enfermedad mental simple, ¿sí? Que quizás los pueda llevar acá a cometer estos actos criminales, ¿sí? En este caso. Bien, uno de ellos puede ser Jack el Destripador,
Correr. El Jeffrey Dahmer, el monstruo de Milwaukee, Exactamente. que se comía los cuerpos, los conservaba, se los comía también. Bien. Acá, ¿sí? Aparece nuevamente, bien, Ángel, bien. Acá aparece nuevamente César el Lombroso, que él, ¿qué es lo que hizo? Describió los 6 tipos de criminales que pueden aparecer, ¿sí? Obviamente esta descripción se basa del año 1876, en donde él realiza lo que sería un experimento del cual lo realiza después, lo hace en referencia dentro de un libro, ¿sí? Que el libro se denomina Tratado Antropológico Experimental del Hombre Delincuente, ¿sí? Y él lo divide en 6 categorías, ¿sí? O sea que para él existen 6 tipos de criminales. El principal, que es el que se menciona en casi todas sus obras, que es el criminal nato, o sea que él hace referencia de que un criminal nace, pero este criminal obviamente presenta rasgos físicos, que puede ser un cráneo pequeño, la frente quizás un poco hundida o algún abullamiento dentro de lo que sería la parte inferior de la cabeza. Y a nivel psicológico, ¿sí? ¿Qué es lo que dicen? Se caracteriza por presentar un carácter impulsivo, son crueles y tienen una falta de sentido a lo que sería la moral, ¿sí? O sea que para él, si nosotros estábamos frente a una persona que presentaba estos rasgos, estábamos frente a un criminal nato, ¿sí? Después, el segundo tipo es el delincuente loco moral. ¿Qué será un delincuente loco moral? A ver qué piensan ustedes. ¿Qué será un delincuente loco moral? Pocas neuronas. Pocas neuronas, que no siente remordimiento. A ver qué más. Eso se puede hacer, profe, ¿no? Como en el caso ¿Qué de es Barrera. narcisista? ¿Qué es narcisista? ¿Qué es narcisista? A ver qué más. Pero él odiaba a las mujeres. Que tiene moralidad de sobra, dice acá Ángel. Dale, cortala. A ver, ¿qué será este tipo de delincuente loco moral? ¿Qué es lo que decía Lombroso de este tipo de personas? ¿Sí? Él los describía dentro de la parte física, ¿sí? Como que presentaba rasgos distintivos, eran personas antipáticas, egoístas, vanidosas, inteligentes. A la vez decía que eran crueles, que eran indisciplinadas, ¿sí? Esto dentro del aspecto físico, dentro obviamente del estudio que se hizo hace 1500 años atrás más o menos, de estos criminales. ¿Esa teoría la sacan en base a que estudian el comportamiento de esa persona? Exactamente. Okay. Y acá aparece uno, sí, que hace referencia a una de las características que ustedes mencionaban recién, que es el delincuente epiléptico. ¿Qué será un delincuente epiléptico en este caso? Y que algo lo puede provocar y tener un ataque de psicótico y matar o lo que sea. ¿Un acto impulsivo? El epiléptico se puede provocar, ¿eh? Para que lo tenga. ¿De la enfermedad o del acto, decís vos en sí?
¿A mí me decís? Sí, a usted, Marcela, Claro, le digo. si entra en un boliche que están todas las luces a full de distintos colores y moviéndose, le agarra un ataque epiléptico. No Ah, vos pueden decís entrar. una enfermedad en sí. Ojo, hay personas que presentan discapacidades que más allá de la discapacidad que presentan o de la enfermedad que tengan, la usan a su favor. Son manipuladores. Actos criminales igual. Exactamente. ¿Qué es lo que dice Lombroso para el delincuente epiléptico? Él consideraba que la epilepsia era un rasgo de criminalidad y consideraba a los delincuentes que tenían este tipo de enfermedad como locos morales, vagos, destructivos, violentos y con una tendencia al suicidio. Después, el delincuente pasional, que de este se han visto 1500 historias, creería yo. El famoso femicidio. ¿Pasional dijiste? Pasional. Pasional, sí. ¿Pero delincuente o criminal? Delincuente pasional. Ahora sí. ¿Que le encanta? Por amor. Dentro de lo que es este tipo de delincuentes, obviamente basándonos en la obra de Lombroso, él, en base a los estudios que había hecho en ese momento, una de las principales características que tenía este tipo de delincuentes es que eran mujeres. ¿Sí? Esto, a este principal estudio lo realizó un médico italiano que en general decía que mostraban conmoción tras el acto criminal que habían realizado. Muchas veces tendían a confesar de la manera en la que habían cometido el delito y muchas veces también se veía que podían llegar a suicidarse después de haber cometido, obviamente, el crimen. Pero, ¿qué es lo que pasa con este tipo de delincuentes? Que el Lombroso no tiene o no fija rasgos físicos concretos, ¿sí? No dice que puede presentar, no sé, una mandíbula grande o los ojos hundidos o las orejas grandes, ¿sí? Como lo venía haciendo con los anteriores tipos de delincuentes. Lo único que él resaltaba, más allá del estudio que había realizado este otro médico italiano, es que las edades oscilaban entre los 20 y los 30 años, ¿sí? O sea que las personas en este rango de edades, ¿sí?, podían llegar a convertirse en delincuentes pasionales, ¿sí? Después, otro de los tipos de delincuentes era el delincuente loco. ¿Cuál sería un delincuente loco? Ahí me corro. Aguanta un cachito. Ahí me corro. A ver qué piensan de los delincuentes locos. Posicionándose ustedes como César el Lombroso. ¿Loco? Loco. Los Sí, por incorregibles locura, mirá. lo hacen porque son ¿Por qué decís? sin un patrón, digamos, lo hacen porque lo hacen Ah. nada más. ¿Porque le salta la locura? Le gusta hacerlo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Este tipo de delincuentes tendrá capacidad de razonamiento? No. No. Bien, no. César el Lombroso en este tipo de delincuentes, sí, y para el año en el que él realiza lo que sería su obra, habla de que son personas enfermas mentales, sí, que obviamente no son responsables de sus actos, sí, o sea que no podían razonar. Y dentro de estos tipos de delincuentes locos, él veía que había una subclasificación como ya había mencionado, al loco histérico, al loco alcohólico, ¿sí?
en donde obviamente él veía, sobre todo en el alcohólico, que podía llegar a cruzar esta línea entre la cordura y la locura. La ¿sí? locura. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos hace el alcohol a nosotros en sangre? ¿Qué es lo primero que afecta? El cerebelo. El cerebro. Bien, ¿y de qué manera? Lo altera, Bueno, lo cambia. Bien, lo cambia y lo altera. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros hemos escuchado o quizás hemos tenido vivencias de estar con una persona que sin consumir nada de alcohol se comporte de una forma y al consumir alcohol, sí, al emborracharse ya se convierte en otra totalmente distinta a lo que nosotros Es como que conocíamos, ¿verdad? tiene un acto impulsivo, algo así. Exactamente, en donde ya se maneja esa cordura quizás que presentaba, ya se torna de otra forma en donde nosotros ya podemos quizás aseverar o decir que esa persona no estaba en sus cabales, no estaba razonando y quizás se había vuelto ya un poco loco, ¿sí? Sí. Entonces, hasta acá, ¿cuántos delincuentes tenemos? Ya me perdí. El criminal nato, el delincuente locomoral, el delincuente epiléptico, el Cinco loco, llevamos. ocasional, el loco, y me falta uno. ¿Qué sería el delincuente ocasional? ¿Qué sería un delincuente ocasional? Que fue una sola vez por algún motivo extra, digamos, y nunca más volvió a pasar. ¿Acto Algo así. criminal decís? ¿O delincuencia? Delincuente ocasional, habla Lombroso. Algo que lo motivó a hacerlo por esa ocasión, porque En ese momento. en ese momento, no es que fue planeado, buscó o todo el tiempo pensó en hacer eso. Bien. ¿Qué es lo que nos dice? Cesar el hombro. ¿Qué es lo que dice Lombroso de este sexto tipo de delincuentes, como son los delincuentes ocasionales? Él, antes de definirlo desde un principio, los dividió en tres, ¿sí? Él habla del pseudocriminal, de los criminaloides y de los habituales o profesionales, ¿sí? Cuando hablamos de los pseudocriminales, ¿cuáles serían? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es pseudo? A ver, bueno, Como que ¿qué es pseudo? Es un Claro. casi, ¿sí? ¿Es un casi? Sería un casi criminal en este caso. ¿El que casi mató pero no lo hizo? No sé. comete actos involuntarios. Bien, a ver quién dijo por ahí de los involuntarios. Yo, Bueno, Bien. ¿Qué sería entonces un acto involuntario? que lo hace y No, no se da cuenta. no tuvo la intención. O bajo presión. No ¿pero le eso no es quedó alternativa. influencia? Mm, A ver. A ver, les doy un ejemplo. Si yo soy muy colgada, ¿sí? Y dejo
no sé, estoy comprando en algún lugar, ¿sí? Y que me suele pasar. Compro las cosas, a veces voy con el teléfono y me voy a buscar otras cosas y dejo el teléfono en el mostrador. Quizás un negocio chico, ¿sí? Cuando voy, pago, qué sé yo, me voy, me olvido que había dejado mi teléfono ahí, vuelvo al lugar y me dicen que mi teléfono desapareció, ¿sí? Obviamente alguien lo vio, lo tomó y se lo llevó. ¿Ese podría ser un pseudo criminal? La ocasión hizo el ladrón. ¿Que tu acción hizo que otro delinca? ¿Eso quieres decir? Claro, es lo que pasa con los pseudos criminales, ¿sí? Así como hacía mención recién la compañera de que son todos aquellos delitos que se cometen involuntariamente, ¿sí? O pueden quizás llegar a ser también delitos menores, ¿sí? Como un hurto o un acto en defensa o hasta un incendio, ¿sí? Son los que se denominan pseudos criminales en este caso. Sí, como el ejemplo que les di yo del celular, que alguien lo tomó, sin querer cayó en mi bolsillo y me voy. O estaba, fumando en un descampado, tiré el cigarrillo sin apagarlo y, uy, se prende fuego todo. ¿Sí? O bueno, ya es un poquito más grave, pero el de quizás defenderme o defender mi honor, que quizás alguien vino, me alteró, peleamos, que suele pasar con los hombres muchas veces, nos empujamos y sin querer al empujar a esa persona, golpea su cabeza y pierde la vida. ¿Sí? Es algo que ocurrió en ese momento en el que yo quizás me estaba defendiendo o estaba defendiendo a otra persona y obviamente ya me tildan de asesino, que me estoy convirtiendo en un pseudo criminal en este caso. ¿Se entiende? Entonces sería actos involuntarios. Claro. El pseudo criminal básicamente serían todos aquellos delitos que se cometen involuntariamente o son menores hablando de escalas de delitos. Después, el que le continuaba eran los criminaloides. ¿Qué es un criminaloide? Puede ser alguien que amaga, que da pero no concreta, digamos. No llega a la frialdad de un criminal. Amenaza, pero no llega a concretar. A ver, vamos a tomar de ejemplo el robo que me sucedió a mí. En donde estaba forcejeando, pero obviamente en ese momento el compañero dice, mátala, ¿sí? Que si el instigador hubiese de vos, hecho la persona, yo no estaría en estos momentos. Entonces ahí, ¿qué es lo que podemos observar dentro del accionar? Que quizás el ladrón, si el amigo no decía esa frase, ¿sí? Capaz que me dejaba y se iba. Porque fue tanto el forcejeo, fue tanto tiempo el que pasó que dijo, bueno, ya está. Debe tener algo muy importante en la cartera que no lo suelta. Y obviamente ya en ese momento iba a comenzar a pasar tanta gente que, bueno, decía, ya estaba. O no sé, quizás se le pasó por la cabeza de decir, bueno, pobre mina, ya fue, me voy, me busco otra, ¿sí? Quizás él en su mente estaba tratando de tener empatía. Pero si él realizaba la acción que le estaba mencionando el amigo, él dejaba de tener esa empatía para convertirse en un criminal, ¿sí? Obviamente dándome muerte en ese momento.
¿Se entiende entonces? Son los criminaloides, vendrían a ser ese tipo de personas que sienten empatía, ¿sí? Que quizás en un momento en el que están cometiendo el delito, querían robar, pero después terminan matando, entonces ellos reciben esa presión para cometer ese delito que quizás en algún otro momento de sus vidas no lo hubiesen hecho. ¿Me va entendiendo? ¿Qué sería entonces un criminaloide? Yo puse que es empático en el acto delictivo. Y en una acción normal o en un momento normal de sus vidas no lo habrían hecho, no habrían cometido el delito. Y después dentro de esta subclasificación de los delincuentes ocasionales, aparece una que Lombroso los menciona como habituales o profesionales. ¿Qué sería un delincuente habitual o un delincuente profesional? Aquel que ya planifica, estudia toda la situación y va decidido a hacerlo. Exactamente, es una persona, ¿sí?, que Que planea, claro, que planea todo un robo, todo un crimen, lo no que sea. es que es la primera vez que lo va a hacer, sino que ya ese accionar lo va teniendo desde muy chico o desde muy temprana edad, entonces ya como que tiene cierta cancha o cierto profesionalismo en lo que va a realizar que quizás no necesita tanta preparación como alguien que es la primera vez que va a hacerlo. Pero si nosotros lo vemos un poco más a fondo o lo estudiamos un poco más a fondo a este delincuente habitual o profesional, ¿sí?, podemos llegar a considerar de que obviamente son personas que ya lo vienen haciendo hace mucho tiempo y que tuvo que haber un motor, ¿sí?, o un generador para que realicen este tipo de delitos. Que muchas veces pasa con, con los ladrones de bancos, ¿sí?, en donde quizás lo hicieron una vez, vieron que fue fácil o que la interacción no fue tan difícil a ir a robar otro tipo de lugares, en donde obviamente se convierten en seriales dentro de este tipo de delitos, ¿sí? Que obviamente ya lo hicieron en un momento, entonces a medida que van avanzando, obviamente van teniendo más información, van recaudando más información, y llega un momento en el que ya directamente se convierten en profesionales dentro de esa materia específica. Puede ser como el que le decían el gordo Valor, que arrancó haciendo robos hasta que llegó al robo que lo hizo famoso por la planificación y por haberse escapado después de la cárcel, no sé qué historia. ¿Eso puede ser? ¿Qué? Exactamente. El gordo Valor, sí. El gordo Valor. Bien. Obviamente, sí, dentro de estas teorías y dentro de estos tipos de delincuentes, dentro de lo que es la obra de Lombroso, ¿sí?, sirven para ir prestando atención, en realidad, en la importancia de lo que son tanto los factores biológicos, sociales, económicos, psicológicos, dentro de las personas que cometen, ¿sí?, cierto tipo de delitos. Este tipo de clasificaciones, ¿sí?, o este tipo de obras son los que se comienzan a leer y se comienzan a estudiar, y así solitos nos vamos dando cuenta de que obviamente hubo una evolución dentro de lo que son estas características, repito, físicas, psicosociales, historias, ¿sí?, que pueden llegar a tener relación en cuanto a la formación de un delincuente o de un criminal, ¿sí? Hoy en día, ¿qué es lo que pasa? Se las tiene en cuenta, pero obviamente se van desarrollando más formas y más maneras, ¿sí?, para poder determinar o poder ver en qué momento se inició quizás
un delincuente o cuáles fueron las características que influyeron sobre esta persona para que se convierta en delincuente, ¿sí? Hasta acá está todo hermoso, ¿sí? Fuimos viendo el delito, fuimos viendo el delincuente, ¿sí? O sea que vamos cerrando lo que sería este triángulo. Pero ¿cuál es el otro eslabón de este triángulo? ¿Se acuerdan? La víctima. Exactamente. Ahora. Es hermoso criminología. Ambas ciencias son hermosas, pero tienen distintos enfoques, obviamente. Bien. En cuanto a lo que es la víctima, si tendrían ustedes que conceptualizar el término víctima, ¿cómo lo harían? ¿Qué dirían? ¿Qué es una víctima? Es una persona que ha sufrido un daño, algún tipo de daño. Algún tipo de daño. ¿Cuáles pueden ser esos daños? Y un robo, Financiero, un abuso, psicológico, un maltrato. físico. Un Bien. manipulé. Una manipulación, bien. En torno a esas características que les puede suceder a una persona que la hace convertirse en víctima, ¿sí? Nace lo que se conoce hoy en día como victimología. ¿Qué sería la victimología o cuándo específicamente nace la victimología? Nace en la década de los años 40, 50, ¿sí? Pero nace acá ya más específicamente como una rama autónoma, ¿sí? Acá aparecen dos precursores que son los que más se conocen dentro de lo que es la victimología, como son Benjamin Mendelssohn y Hans von Hetting, ¿sí? Y ellos comienzan a investigar y comienzan a realizar las primeras clasificaciones en cuanto a las víctimas y al rol que ocupan dentro de este triángulo, ¿sí? Dentro de lo que es las víctimas, ¿sí? Existen 5 tipos, ¿sí? O 5 tipologías de víctimas. Que esto lo van a investigar ustedes para la próxima clase. Veníamos lindo. Bien. Hace casi 2 horas que vengo hablando ya. ¿Cuáles serían estas tipologías de víctima? Y es lo que ustedes van a tener que investigar para la próxima clase. Son la víctima directa e indirecta, la víctima ideal. Para Pará que no noté todavía, profe. Entonces, ¿qué tenemos que investigar? 5 tipos de víctimas. Las ¿Cuáles 5 son los 5? tipologías de víctimas. ¿Cuáles son? Son la víctima directa e indirecta. ¿Directa y indirecta era? Sí, esa es una. Después les dije, la víctima ideal sería la segunda. La segunda, perdón, ¿la segunda cómo? Víctima ideal. Viejita, sola, no tiene Uy, yo perro. no noté nada. Claro, me agarras en el... La tercera sería la víctima provocadora. ¿5 tipos de victimología? ¿Victimología era? 5 tipologías de víctimas. Pará. Tipología de... Todo al revés puse. 5 tipologías de víctimas. Repito, la primera, víctima directa e indirecta.
La segunda, víctima ideal. La tercera, víctima provocadora. La que deja la casa abierta, las puertas, todo así, que no se cuida. Puede ser la que lastima también. Víctima colaboradora. Sería el ejemplo del muchacho amigo del que te robó la cartera. Puede ser. Provocadora puede ser el que lastima también. O sea, por ejemplo, si la persona que hace la conducta criminal ya sufría, era también víctima de la víctima provocadora. A ver. Por ejemplo, una persona que todo el tiempo sufre violencia, esa persona toma el acto de terminar con la vida de la otra persona, entonces el victimario pasa a ser víctima provocadora de su muerte. Un masoquista. Y básicamente sería eso. El que estaba Claro. buscando su propia muerte. Claro, ahí, Por eso pregunto si es eso o no. Y falta la quinta. Sí, falta una y ya las vemos así a grandes rasgos para que después tengan más o menos base de qué es lo que les estoy pidiendo, ¿sí? Por última es la víctima vulnerable. Está muy cercana a la ideal, ¿no? Y acá Vulnerable sean los niños, los ancianos, entrarían. Claro. ¿La A ver, familia? vamos al primero. Hablábamos de víctima directa e indirecta. ¿Qué piensan ustedes que es una víctima directa e indirecta? La directa sería la que le roban a ella directamente en la calle, como el caso tuyo. La indirecta sería la que entran en la casa, con él y pensaron que no estaba y la encontraron, una cosa así. Exactamente. La víctima ideal. La viejita, la sola. Tranquilamente también podría ser yo la víctima ideal. Los niños, los todos. más indefensos. Claro, de personas indefensas, pueden ser niños, pueden ser ancianos, ¿sí? Pueden ser despistados y colgadas. Obviamente uno no sale pensando en que me van a robar, en que me va a suceder tal cosa, pero... O el que lo van a matar, claro. Exactamente. Hay situaciones en las que específicamente dijeron, no, está ideal para robarle porque presenta ciertos rasgos de que quizás es mujer, de que Porque va quizás con los auriculares y ni cuenta se dio. no se saben manejar, y obviamente Profe, estaban los dibujitos en la casa. también se señalizaban de esa forma. Sí. La víctima provocadora. ¿Cuál será la víctima provocadora? Que yo voy y lo agito al ladrón y le digo, venís, robame. ¿Qué piensan ustedes? ¿Eso será la provocadora? Si te animás a tirar, tirá, dijo. Claro. ¿Esa es? A ver qué piensan ustedes. Cuando provocan, cuando incentivan al delincuente a terminar el acto. ¿Cuál sería esa incitación? A ver, denme un ejemplo. Por ejemplo, que le dice, dame la cartera, te voy a disparar. Y le dice, dale, dispará. ¿Y esa?
Puede ser una. Si yo voy a un barrio, ¿sí? Que ya se sabe que es un barrio jodido, que te dicen que no entres de noche, Claro, y voy dura, ¿sí? Y quiero ir a comprar una gaseosa en ese lugar. Y voy, me bajo y dejo Qué las llaves masoquista. puestas en la moto. La regalaste, está regalada. claro, Así se Exactamente. Ahí yo Claro. directamente estoy provocando que vayan y me roben, porque yo ya sé que la situación se va a dar, pero yo digo, no, a mí claro. no me va a pasar, tranquilos, y voy y hago eso. ¿Cuál era la otra? Colaboradora. Ay, la colaboradora. A ver qué piensan de la víctima colaboradora. puede ser una entregadora también. Colabora con la que robó diciendo, acá ha pasado, ¿eh? En tal casa hay cosas así, así, no hay, vayan. Y después no recibió nada, obvio. No, ahí no sé. Sí, o la que ve que están robando y no avisa. Puede ser. La que cubre el robo, decís, Moni. Claro, a lo mejor ponele, vos no te querés meter, vos no querés quedar pegada a ver que están robando o que están en el coso y vos te haces el gozo, el sota y no decís nada. Estás colaborando con algo, con yo. Hay mismas madres que han encubierto los homicidios, los robos y esas cosas. ¿Eso también puede ser? Eso, o esa es Puede ser, pero encubierta. acá estamos hablando de una víctima que a la vez se victimiza. Mm. A ver, piensa en un ejemplo. ¿Qué podría ser? Una La víctima que que se se deja victimiza. lastimar. No, no sé. Que no se resiste. Eso dijo Ángel, no dije yo. O podría ser similar a alguno de los tipos de víctimas que ya vimos. Eh, Esa es la colaboradora, ¿no, profe? ¿De la que estamos hablando? De la ahora sí. colaboradora, sí. La que ayuda a que el acto se realice, el acto criminal se realice. La que habla, El acto delictivo, mejor dicho. la que cobra y dice, uy, ya cobré tanto, y habla y deja todo ahí a la vista en la casa, está abriendo una puerta para que Puede ser ese un ejemplo. ¿Y cuál es el siguiente? la vulnerable. La No, profe, da vulnerable. otro. La vulnerable, ¿cuál será? ¿Será igual a la víctima ideal? Tiene muy, tira sinónimo. Ujú. Pero ¿qué podemos decir de una víctima vulnerable? No tiene alarma, no tiene cámara, no tiene perro, No cuenta con los medios. vive sola, sola o solo, una Un persona más. niño sentado en una vereda con un teléfono celular viendo dibujos o jugando. ¿Es una También, víctima ideal o una víctima vulnerable? Vulnerable, porque no se puede Vulnerable. defender. Mm. Bien, no al puede igual que un anciano que fue solo a cobrar su jubilación. Re Le chorearon vulnerable. ahí de entrada, sí. Bien. Bueno, entonces, esa tipología de víctimas, ¿sí? Sería lo que tendrían que investigar para la próxima clase. Bueno, Yo tengo una duda todavía. Entonces, al final, delincuente y criminal no es lo mismo. No, Ah, ok. Esa duda. Los grados de actos son diferentes. Unos son más graves que otros. claro. Ok. Profe, sí.
Sí, profe, según el FBI, los estudios de ellos, ¿no? Las personas que tienen verrugas en las manos, muchas, son los propensos a matar. ¡Ay, Dios! ¿Sí? Aunque no lo parezcan, ¿eh? Algunos son violentos y otros no parecen. Pero ¿en base Pero a lo qué tienen en base a a qué dicen delincuentes, eso? claro, que los revisan de arriba abajo, todos los estudian y todos los casos de homicidio, de asesinos serial, algo así, todos con unas verrugas en las manos bastante notorias. Entre los dedos, digamos. Yo tengo uno en la Bien. mano, no soy asesino. Ay, Dios santo. Todavía está a tiempo, ¿eh? Todavía está a tiempo. No, no, no. Bien. Estoy pensando si continuar o no. El martes que viene. No, no tienen clase el próximo martes, Ok. Profe, porque ¿Y son las cuándo empezamos el vacaciones del experimento? instituto. ¿Por Ah. qué? Son las vacaciones del instituto. las ¿Y el preguntas las puedo experimento, profe? responder en base a lo que vimos hoy. Sí, pueden ir investigando. Lo único que nos va a quedar colgado para terminar lo que sería el tema hoy es la relación entre el delito, el delincuente y la víctima. ¿Relación, cómo dijiste? La ¿Delincuente? relación entre el delito, el delincuente y la víctima, terminando de Estoy hablar y pensando de sacar lo que sería este triángulo criminológico. Y ahí sí tenían preguntas heavy, pero obviamente para que investiguen fuera de clase. claro, esas preguntas, digo yo, la de los factores y eso. O eso lo podemos contestar en base a lo que vimos hoy igual. Lo que tienen que investigar de los tipos de víctimas que yo les acabo de dar son los conceptos. No, yo te digo de la clase anterior, de las preguntas. Sí, porque nos faltó nos faltó preguntas del caso del Sí. robo del joven, de los adolescentes. Claro, con Moni Fueron tres estuvimos hablando y preguntas. estábamos ahí. Faltaron Bueno, contéstelan en base a lo que hablamos hoy. faltaron 3 preguntas. Bueno. Bueno, les voy a dictar las preguntas para investigación fuera del aula, para así abordar el tema siguiente en la próxima clase que nos veamos, ¿sí? Espera que busco para anotar. Preguntas de investigación. Sí. Son 5 nomás, son poquitas. Ay, qué dulce. Deben ser como la de las vez pasadas que no se entendían nada. Ah, yo las hice, ¿eh? Ah, Sí, también las hice. Bien. La primera, ¿ya están todos para anotar? Sí. Bien. ¿Cómo evolucionó la figura del delincuente a lo largo del tiempo en tu país? no, ya arrancamos, para. ¿Cómo evolucionó qué? La figura del delincuente a lo largo del tiempo en su país, o sea, en nuestro hermoso país. Y está gobernado, así que imagínate. La figura del delincuente a A lo largo del tiempo En nuestro país. país. bien, 1. La siguiente. ¿Qué rol juegan los medios de comunicación en la construcción de la figura de la víctima y el delincuente? ¿Para qué rol juegan los medios de comunicación en? En la construcción Sí.
de la figura de la víctima Y del delincuente. y del delincuente. Otro problema. Seria la profe. Está Soy jodida, una persona seria. se pone. A ver, acá sigue una pregunta súper controversial, que es en relación al lugar en donde ustedes viven, al municipio o a la provincia en donde ustedes viven, ¿sí? ¿Cuál sería? ¿Existen leyes específicas de protección a víctimas en tu provincia? Provincia nomás, ¿existen leyes de protección? ¿A víctimas en tu provincia? ¿Son efectivas? Echa la ley, echa la trampa. Dice el dicho. No hay tal leyes cumplidas aquí en este país. La cuarta. ¿Cómo influyen los factores estructurales en la producción de delitos? ¿Cómo influyen los factores Culturales. Estructurales. culturales o estructurales? Estructurales. Estructurales en la producción de delitos. ¿Cuáles son los factores estructurales? Son la pobreza, la exclusión, la educación, ¿La producción del delito era? en la producción de delitos. Y la última, que es la más fácil de todas. ¿Están listos para anotar? Sí. Sí. Investiga un caso real y analiza el triángulo delito, delincuente y víctima. Investiga un caso. Un caso real. ¿No necesita ser famoso? No, sino que sea un caso real y ahí Investiga. ustedes tienen que analizar el triángulo delito, delincuente y víctima. Cualquiera hacía el delito, no necesita hacer un homicidio ni nada. Cualquier tipo de delito, Bueno, siempre y cuando sea un caso real. ¿vale mandar fotos y todo? Sí, sí, Bueno. no tienen que mandarme nada, lo tienen que hacer ustedes y los veo en la clase del día 29, Esta semana que viene no, la otra. la próxima. Justo para los ñoquis. Qué rico. ¿Cómo era la Bueno. pregunta 5? Repito. Investiga un caso real y analiza el triángulo delito, delincuente, víctima. Sí. ¿Tiene fecha de entrega? No. El Para 29. la próxima 29. clase. Será el día martes 29 de julio a las 21 horas. Muy bien, profe. ¿Eso entregamos todo ahí? ¿No tenemos que entregar nada antes? No. Bueno, ¿Nos podemos saltear el otro trabajo de las preguntas? No. es jodida, ¿eh? No. Yo necesito ayuda, profe. No sé qué responder. O Hay sea, muchas sé que preguntas que las tienen que hacer en torno a lo que piensan ustedes. Claro. ¿Sí? No es específicamente ir y pedirle ayuda al chat GPT, a Gemini no. o a Google, ¿sí? Sino
lo que sus cabecitas piensan. Ok. Que me interesa a mí saber más cómo ustedes lo entienden, qué es lo que interpretan a ¿Cómo lo lo que es viví? un concepto básico, porque al concepto básico vamos, lo buscamos y ya está, ¿sí? Pero quiero saber qué es lo que ustedes piensan, cómo lo piensan. Ok. ¿Bien? Listo, entonces, los libero después de estas Ah, hermosas 2 horas que les di. ¿cómo vamos a extrañar? Sí, me imagino. Todo bueno, la No, verdad. Bueno, gracias, gracias en serio, ¿eh? Sí. Muchas gracias, profe, en serio. Aprendemos un montón. la Buenísimo. verdad que Me sí. encanta que les guste. Nos Sí, sí. vemos entonces. Bien. Nos Profe, vemos. en 15 Felices días. vacaciones, aunque va a ser un martes, ¿no? Que no me van a ver. Nos No, vemos. Nos Nos vemos, vemos. chicos. Chau, chau. Mica.